subdirección de vigilancia epidemiológica. De tal forma que todos tengan la misma información ya completa, con expedientes completos, porque luego ocurre que puede haber enfermedades que ya denominamos las enfermedades reemergentes. Es decir, y si no tenemos esta información que es sumamente valiosa de focos previos o de brotes previos, pues entonces si no tuviéramos la información, va a ser más complicado poder atender una emergencia, ¿sí? Entonces ya reconocemos que en esta página web, esta es una página muy viejita, ya sabemos que se llama SADER, pues se está depurando día con día y está alimentando con la información que se va generando al día, tanto en el ámbito ganadero, lo que tiene que ver también con el ámbito agropecuario, o el ámbito agrícola únicamente, y el ámbito pesquero, ¿eh? Decíamos, eso da pie que se generen informes semanales, ¿sí? En el cual se da, sí, por enfermedad. Podemos también ver la información depurada por estado, y así entonces, bueno, acudir a los casos más recientes y, repito, poder tomar decisiones. Pues finalmente esta información es para eso, ¿no? Para saber qué cuidados tener respecto a los focos o a los brotes que se están dando a lo largo y ancho del país. Entonces, repito, esos son semanales, mensuales, y habrá los que sean de informe diario, que eso más bien ya son de circulación a nivel de autoridades sanitarias, los informes diarios, ¿sí? A su vez, muchas veces van acompañados de mapas para indicar dónde está ocurriendo en ese momento un brote, ¿no? Bueno, este es un mapa muy viejo. Aquí nos habla, por ejemplo, de Uyeski. Este es un corte en el año 2012, donde se notifican casos, por ejemplo, de la enfermedad de Uyeski, tanto en el Distrito Federal como en Jalisco. Y bueno, desde luego, este sistema de notificación está relacionado, decíamos, con no solamente las autoridades sanitarias, sino con otros organismos, de tal forma que entonces, decíamos, el informe diario pues va básicamente a circular en las autoridades máximas de salud animal aquí en el país. El informe semanal es al público general, a los notificadores del CIBE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y el mensual, igual al público general, y para las direcciones, a los comités, etcétera, con la idea de que todo el mundo esté enterado de qué está ocurriendo. Y al final, decíamos, tenemos una serie de relación con otros organismos. Tenemos la OIE, tenemos otros organismos más que tienen que ver también con sanidad, que tienen que ver con sistemas de alimentación. Y bueno, va a depender mucho de la naturaleza del problema. Generalmente luego nos ubicamos pensando en que el problema se tiene que dar necesariamente en una explotación pecuaria, y no necesariamente va a ser así. Vamos a pensar también que pudiera darse un problema de contaminación cruzada, por ejemplo, en el procesamiento de alimentos, y también habrá que hacer la notificación, porque más aún si son, por ejemplo, patógenos que causan problemas en humanos, pues también hay organismos que tienen que emplearse en este tipo de situaciones y poder tomar decisiones. Yo quiero que ahora veamos el CIBE-2. El CIBE-2, esto se los comparto, es el otro documento, es el que va enseguida del que vimos hace un momentito. En el tiempo, pues tiene que ser el documento complementario para poder dar seguimiento al foco. De tal forma que entonces, repito, podamos llegar al diagnóstico de la enfermedad. Este CIBE-2 puede también llenarlo el médico que está notificando, aunque ya allí en este documento debe aplicar, y generalmente ya es llenado por el médico oficial. Y decíamos, cuando nos referimos al médico oficial, pues al médico que depende del gobierno federal. A ver, aquí ya se lo estoy compartiendo, espero que se vea bien. Vamos a ver qué de diferente tiene con el otro documento. Ahora aquí ven ustedes, dice CIBE-2, o Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y su formato de investigación epidemiológica en casos de sanidad en especies terrestres, porque también lo habrá para especies no terrestres. Igual decíamos, datos del notificador. Ven, aquí ya nomás son los datos del notificador.
únicamente, ya no están los del propietario, datos de la unidad de producción pecuaria. Y bien, aquí lo que cambia es esto, dice adjuntar, desde censo al momento de la notificación, no sé si ya lo teníamos, hallazgos de necropsia. ¿Por qué en el anterior no se ponen hallazgos de necropsia? Porque generalmente, aunque también los pudiéramos incluir, pero aplica más bien a este otro formato, porque se supone que en el primero es únicamente el aviso de lo que está ocurriendo. Y en este otro hace referencia al llenado que hace la persona que ya está acudiendo físicamente al lugar donde están ocurriendo los hechos y toma más información al respecto. Por eso aquí se incluyen datos de necropsia. Ven aquí. Fecha de la necropsia, fecha de inicio de la enfermedad, duración del cuadro clínico, forma de presentación, pues ya la que habíamos puesto anteriormente, fecha de investigación, es decir, cuándo estamos acudiendo a hacer la investigación, la fecha de muerte del animal del cual hicimos la necropsia, nuestro presuntivo, principales signos y síntomas, en el caso de que hubieran casos en humanos. Esto corresponde a los humanos. Ahora, muestras enviadas. Vean la fecha de recolección y la fecha de envío de las mismas. Y el nombre del laboratorio al cual vamos a llegar las muestras. Aquí la especie o especies, número de animales, si es que fueran animales completos, o puede ser a lo mejor conejos, pueden ser aves, codornices, no sé. En el caso de animales mayores, pues, pondríamos a enviar, por ejemplo, muestras de órganos, tipo de muestra, número de muestras, conservador utilizado, estudio de laboratorio solicitado, puede ser un aislamiento, una tinción, serología, etcétera, el resultado y la fecha. Entonces, si ven ustedes, estos son datos un poquito más específicos del problema y si tienen que ser llenados por un médico veterinario, ya sea un médico en la ley de ejercicio o un médico oficial. Que repito, generalmente ya es un médico oficial quien llena este documento que están viendo. ¿Sí? Bien, y quiero volver al cuadro clínico, porque entonces vamos a ver la continuación de lo que les había mostrado aquí en un principio. Vamos a regresar otra vez al caso de la colonia Macario Gómez. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué enfermedad? ¿Qué creen ustedes? Me quedan 10 minutitos. ¿No tienen idea? ¿Qué pudiera haber sido esto? No. ¿Influenza? Eso puede ser influenza, puede ser Newcastle, ¿verdad? De hecho, bueno, así se notificó. Cuando nos preguntan de los presuntivos, pues yo puse, bueno, Newcastle, influenza aviar. Pues son, clínicamente en campo son iguales, no los podemos diferenciar. ¿Sí? Aunque uno ya con algo de experiencia, pudiera haber por ahí algunas situacioncitas que nos pudieran hacernos inclinar más por una cosa que por la otra. Pero así de entrada, con lo que estamos viendo aquí en las imágenes, yo reportaré las dos, y las dos son de notificación obligatoria inmediata. A ver, quiero que ahora veamos, si me permiten, déjenme poner aquí el resultado del laboratorio. Voy a subirlo aquí un poquito más y voy a ampliarlo para que lo puedan observar mejor. Vean. Bueno, aquí están los datos de las dependencias oficiales. Lleva un número de referencia, la muestra, la fecha de ejecución, el nombre del propietario, vean la geoposición. Luego aquí dice el presuntivo, influenza aviar o enfermedad de Newcastle. Aquí está el nombre del médico, mi compañero, el médico oficial. Yo lo acompañé, yo fui quien notificó el caso, pero él fue el encargado de enviar las muestras. Ven, aquí en este caso enviamos suero sanguíneo, se pidió una emisión de aglutinación para H5 y H7, la fecha de inicio y fecha de término, vean que es una prueba muy rápida, el mismo día estuvieron los resultados. Y vean aquí, ¿cómo interpretamos aquí esto? Vean aquí, tenemos entre paréntesis la dilución del suero, 1,16, luego 1,32, 1,64, así sucesivamente. Y por fuera del paréntesis tenemos un 0, ¿eh? Que dice que hubo 0 sueros de 1,16, 0 sueros de 1,128. Todos negativos en influenza aviar. Aquí se hace referencia
Dice, de acuerdo para la campaña sanitaria de influenza aviar, notificable en el diario oficial de la Federación la fecha. Es decir, tenemos que asentar esta prueba donde dice que es la indicada para hacer diagnóstico, ¿sí? Entonces hace referencia al documento oficial y aparte, bueno, quién fue la responsable de llevar a cabo las pruebas. Firma el responsable del área de laboratorio y también firma el director de SPA. Ahora vamos a ver el otro. Déjenme paso a la otra diapositiva para que lo puedan ver. Esta es la otra. Y vean aquí, tenemos PCR tiempo real para la enfermedad de Newcastle, la enfermedad de Newcastle gen de fusión, fecha de inicio el 4 del mes de febrero, o de marzo, no alcanzo a ver bien. Entonces, fueron 24 horas para llevar a cabo el diagnóstico, es muy rápido. Y fue positivo. Es decir, estamos hablando de un caso positivo a enfermedad de Newcastle. ¿Qué se hizo? Pues se hizo la interdicción, es decir, ya no se le permitió a la persona hacer uso de los aves, ni del huevo, ni de nada de eso. Se sacrificaron todas las aves, se hizo vacío sanitario, y aquí, bueno, pues sí se logró rescatarle un recurso a la persona para que se pudiera ayudar y comenzar con un nuevo negocio. Me tocó a mí, afortunadamente, bueno, está en todo el proceso. Al final a la persona se le indemnizó con una cantidad pues, simbólica realmente, y tiempo después él se cambió de lugar, y a donde se fue al nuevo lugar con sus aves, bueno, con aves nuevas, pues, me informó y ya tuve el gusto de ir a vacunarle junto con los alumnos en aquel tiempo. Fuimos y vacunamos, y la persona, pues, aparte sigue con su negocio, le ha ido muy bien, con la venta de huevo en tres partes. Bueno, déjenme, cierro esta presentación, y déjenme ahorita compartirles la que viene enseguida. Me parece que ya casi se va a terminar el tiempo, pero tengo aquí para ustedes otra presentación más que ahorita la vamos a iniciar en un momento más. Y bueno, esta otra se refiere a la estructura de un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Sí le están observando? No. No. ¿No se ve en pantalla? Bueno, no. A ver, déjenme ver qué está pasando aquí. Ahora sí. Ahí ya lo están viendo, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí inicia, de hecho, esta siguiente presentación, que es la que va consecutiva a la que acabamos de terminar. Bueno, ¿cómo se construye un sistema de vigilancia epidemiológica? Bueno, aquí se va a hablar de antecedentes, conceptos, estructura de la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, la base legal, la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y relaciones con organismos nacionales e internacionales. A ver, se me hace, déjenme ver. Creo que volvió a abrir lo mismo. Perdón, sí. No sé por qué no se proyecta. Ahora sí. Sí, conceptos y objetivos de la vigilancia epidemiológica. Igual, pues igual se van a hablar de antecedentes y conceptos de vigilancia epidemiológica. Bueno, y si tenemos aquí la historia de la vigilancia epidemiológica, dice, las primeras medidas para el control de enfermedades y plagas fueron el aislamiento de los enfermos y la cuarentena de los contactos, que es algo que ahora nos queda muy claro, ¿no? Con lo que estamos viviendo
en este momento. Pues digamos que estos son acciones de sentido común. Requerimos aislar a los enfermos para que dejen de transmitir el patógeno, y la cuarentena de quienes tuvieron contacto con esas personas o animales enfermos, puesto que muy probablemente están en periodo de incubación y van a ser una fuente de diseminación de los patógenos. Ahora tenemos aquí un concepto de vigilancia epidemiológica. Dice, es el estudio de tipo epidemiológico. Dicen, es el estudio epidemiológico acerca de la enfermedad, considerándolo como un proceso dinámico y desde el punto de vista ecológico, la participación del agente infeccioso, del hospedero y de los reservorios, los vectores y del medio, así como de los mecanismos complejos que intervienen en la diseminación de las infecciones y la frecuencia en que esto ocurre. Realmente, si se pueden ustedes analizar esto que estamos viendo aquí, esta definición, pues no es más que la conjunción de lo que es la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica. ¿Sí? Pero tenemos que tener en mente cuando salimos a campo a ver un problema. Yo creo que en automático ya entra el chip y automáticamente, aunque no pensemos en el término historia natural de la enfermedad ni cadena epidemiológica, pero sí sabemos la estructura de los elementos que lo componen y tratamos nosotros de mecanizarlo de tal forma que nos permite establecer qué lo está causando, qué lo puede estar causando, cuáles son sus implicaciones y en el corto plazo pues tomar decisiones que permitan, en un principio, que nos permitan conocer un poco más a fondo el problema y en su defecto poder tomar decisiones para que la enfermedad o lo que está ocurriendo no se nos salga de las manos. ¿Verdad? Y nos quedan unos poquitos segundos. La otra sesión está programada a las 5 de la tarde. Yo por ahí les pedí que vieran unos videos, si no los han visto, véanlos. Por ahí se los envié a su compañero, a la jefa de grupo. Si no los han visto, véanlos. Vamos a reiniciar ahorita a las 5, viendo los resultados de los problemas que por ahí les dejé. ¿De acuerdo? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Ok, entonces a las 5 nos volvemos a conectar, por favor. Está bien, profe. Llegando, les damos el pase. A ver, si se ve un pezón de ese. Y pueden escuchar esto de la resolución. Bueno, estoy tomándolo aquí de un compañero que me hizo favor de enviármelo hace un momento. Aquí en la pregunta dice, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de Medi-Bisna en una granja con 3.200 ovinos de la raza Rambouillet? La prevalencia esperada es del 5%, el error estándar del 1%, un intervalo de confianza del 95%. Bueno, aquí tenemos entonces, voy a poner aquí sus datos para poder hacer el proceso de la resolución del problema. Y bueno, tenemos aquí el valor de Z, que es de 1.96. Nos acordamos, eso hay que verlo en la tabla normal de Z. Sustituye los valores aquí en la fórmula. Aquí al final se divide entre el error estándar, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Entonces se hace el procedimiento y al finalmente llega ese compañero aquí a un resultado de 1.824.76 animales. Hasta aquí está concluido el problema. ¿Quién me dice? ¿Qué opinan? Claro, hay que usar el tamaño de muestra. Es decir, hasta aquí la resolución del problema quedó a medias. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si hacemos el ajuste, pues pensemos en la cuestión del recurso económico, en el trabajo, ¿eh? Si hacemos el ajuste, va a disminuir de manera importante el número de muestras. ¿Quién hizo con el ajuste de tamaño de muestra? ¿Cómo le salió? Como mis audífonos. ¿Alguien nos puede compartir su resultado con el Yo lo hice ajuste? con el ajuste de muestra, profe. ¿Cuánto le salió? A 1163. Es correcto. Así es, a mí también sale igual. Entonces, bueno, vean ustedes que en esa fórmula de ajuste, eran dos criterios para la fórmula de ajuste. ¿Cuáles eran?
Que no sobrepasara el 10% de la población total, ¿no? ¿Y y había otro más? ¿Cuál era? Que no sobrepasar el tamaño de la población. Es correcto, porque es muy común que pase cuando hacemos el procedimiento y sí nos destantea bastante, nos saca de onda porque puede darse el caso que en el cálculo inicial nos dé más alto el tamaño de muestra que lo que es la población. Entonces, tanto en ese caso o como rebase el 10% de la población, tendríamos que pasar forzosamente por una fórmula de ajuste, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que este primer resultado fue de 1824 y el siguiente es de 1100 y tantos, ¿verdad? El resultado con la fórmula de ajuste. Luego, se les pidió que hicieran otro, que es para determinar presencia o ausencia de infección. Bien, aquí se trata de un caso de una granja avícola, de gallinas de postura comercial, estirpe Highline, de una soledad y distribuidas en dos casetas. Ubicado en el Altiplano mexicano, reconocida como libre del virus causante de la influenza aviar, y se le requiere verificar la ausencia del agente infeccioso causante de esta enfermedad. Tamaño de la población, 25,000 animales. ¿Ok? Tenemos aquí una prevalencia esperada, que decíamos que debe ser por lo menos la unidad, porque lo que buscamos es la presencia o ausencia, ¿verdad? En poblaciones aparentemente sanas. En el otro escenario, en el otro problema, era una condición donde ya estaba presente una enfermedad y requeríamos únicamente establecer prevalencia. En este caso, no, es buscar si hay presencia o ausencia. Igual intervalo de confianza 95, sensibilidad de la prueba 94%. Y bueno, vemos aquí en la resolución que hace su compañero, sustituye en la fórmula, hace el procedimiento y finalmente llega a este resultado, 315.31. ¿Alguien le salió diferente? $317.65. Sí, sí puede ser. Los dos cálculos son correctos, ¿eh? ¿Por qué puede diferir? Puede ser por las décimas, ¿eh? Si tomamos más o menos décimas, generalmente nos saltan esos dos resultados, pero yo los tomo como correctos. Los dos son correctos, dos muestras no es nada. ¿De acuerdo? Y repito, únicamente porque tomamos en cuenta o no las décimas. Ahora viene lo más importante. A ver, ¿quién me dice, en este último ejercicio, ahorita nos regresamos al anterior, pero en ahorita que estamos ahorita tocando fíjense bien, pónganse en contexto. Están en una granja de postura comercial, 25,000 aves, 2 casetas, y van a tomar 315 muestras. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué metodología van a utilizar? Se usa la metodología del muestreo por secciones, ¿no? Podría ser esa. A ver, ¿debe ser probabilístico, sí o no? Sí. Sí, totalmente, ¿verdad? Totalmente probabilístico. Más aún porque la pregunta que queremos responder es si hay presencia o ausencia de la enfermedad. Dentro de las metodologías que revisamos en la presentación de muestreo, lógico, una por sorteo pues no la podemos hacer, son 25,000 animales. Por sorteo no puede ser. Un muestreo sistemático, a lo mejor lo pudiéramos establecer por el número de jaulas, pudiera caber. Sí pudiera ser. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, una fijación, depende del tipo de instalación, pudiéramos hacerlo, por ejemplo, en diferentes niveles y hacer una fijación por cada uno de los niveles de las jaulas. ¿De acuerdo? ¿Cuál otro habíamos visto? Números aleatorios, pues tampoco aquí no puede aplicar, porque no tenemos identificado a cada animal, es imposible. ¿De acuerdo? De entrada tendríamos que dividir el total de muestras en las dos casetas. Eso nos queda muy claro, ¿verdad? A lo mejor, bueno, para que no queden 315, los hagamos en 316, ya quedan en partes iguales para cada caseta. Y ahora lo interesante, pues decía en un principio su compañera, quien dio la primera opinión, me parece muy acertada, es en los diferentes sitios de la caseta. Es decir, generalmente se nos pide que en este tipo de instalaciones, llámese, por ejemplo, cerdos en gran cantidad en una nave, o en el caso de las aves, es hacer un recorrido en W, de tal forma que recorramos a todo lo largo y ancho de esa caseta o de ese recinto para que podamos ir muestreando los animales. Se van a ir tomando desde luego al azar.
¿Sí me explico? Y en ese caso, como son un total de 316 muestras, pues las dividimos en partes iguales a las 2 casetas y con eso cubrimos la cuota que va a ser totalmente al azar, de forma equitativa entre 2 casetas y cumplimos con el tamaño de muestra, el tipo de muestra que estemos para ir dando seguimiento. Vamos a pensar que fueran, por ejemplo, no sé, y los que nos hubieran pedido, por ejemplo, hisopos cloacales e hisopos traqueales. Bueno, pues aquí es lo correspondiente a través del recorrido que estoy comentando ahorita en W, a todo lo largo y ancho de la caseta para ir mostrando los animales. Ahora, ¿qué pasaría con el otro? Vean aquí en este otro ejemplo, es una explotación con 3,200 ovinos y vamos a mostrar en total, ¿cuántos dijimos? 1,100 y tantos, ¿verdad? Vamos a pensar que fueran 1,150 para dejar un número cerrado. O sea, es una cantidad importante. Vamos a pensar que ahora sean, por ejemplo, muestras sanguíneas. Muestras sanguíneas. Ahora, fíjense, esa raza Rambouillet, ¿alguien la conoce? Sí. ¿Cómo es la raza Rambouillet? ¿O por qué se Tiene- caracteriza? ¿Cuál es su finzo técnico? ¿Cuál es el Son finzo de técnico lana, de esa ¿no? raza? Son de lana. De hecho, su finzo técnico es la producción de lana, porque son los borregos de la más alta calidad de lana que existe. Por cierto, ¿cómo se mide la calidad de la lana? ¿Alguien sabe? por los hilos que tiene, ¿no? Se denomina, bueno, tiene que ver con la longitud del vellón, sí, de cada, digamos, cada pelo, bueno, si me permiten el término pelo, pero realmente es vellón. Resulta que va a ser las veces como si fuera un resorte, ¿verdad? Y se habla del número de heces o de curvaturas que tiene esa estructura filamentosa, lo cual lo hace entonces una cobertura del cuerpo que aísla perfectamente bien. Por eso las ropas o los implementos que se usan o que se hacen a partir de lana, pues son sumamente térmicos, ¿sí? Entonces, realmente ese es el objetivo. Bueno, yo quería mencionar esto porque imaginen ustedes que van a hacer el sangrado de los animales, de 1,150 animales en borregos que están sumamente cubiertos de lana. Vaya, ya con experiencia no resulta nada complicado, pero en un principio sí se le batalla un poquito, ¿eh? A ver, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo implementaríamos el muestreo? ¿Qué sugieren? ¿O qué más nos falta de información? Sabemos que son 3,200 los que hay en la explotación y sabemos que vamos a mostrar 1,150. ¿Cómo lo implementamos? Saber si es un rebaño completo, ¿no? Que tenga pie de cría y que esté dividido en varias secciones. Ok, totalmente de acuerdo. Además, deberíamos de considerar también la naturaleza de la enfermedad. ¿Qué tanta importancia tienen, por ejemplo, los progenitores? O sea, hay que estar muy dependiente de los moruecos, es decir, los machos, los vientres. Yo creo que a eso es lo que habría que darle sobre todo preferencia, pero de hecho tienen que entrar todos los estratos. Yo aquí sugeriría que lo hiciéramos por estratos. Yo de entrada, yo pediría que entraran todos los machos, todos tienen que entrar, o sea, todos los reproductores, todos los moruecos, ¿sí? Todos los sementales. Luego, ya dividiría en estratos lo que corresponde a hembras en diferente etapa productiva y también, desde luego, en animales que están en crecimiento y desarrollo. De tal forma que tengamos un panorama general de qué está ocurriendo precisamente respecto a este virus y la población que está expuesta a este patógeno. ¿De acuerdo? Tendríamos que tener, desde luego, un censo y eso nos facilita mucho las cosas, ¿no? Para poder acceder a los animales y poder llevar a cabo el manejo. Cuando menos que tengamos la distribución por corrales, que digamos, a ver, estos son de animales de tal edad, estos son de tal edad, ahí están los sementales, están los vientres de tal, con tantos partos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ya nos quedó más o menos claro cómo es Profe, que yo tengo una opera. duda. Díganme. Sí, díganme. Cuando estábamos viendo el primer ejercicio, comentó que no nos podíamos quedar con 1824 porque teníamos que hacer la siguiente, Así es, el ajuste. el ajuste, pero
supuestamente el ajuste es si fuera mayor que la población, pero la población son 300, no, 3,200. Es que son Y, dos consideraciones. Una, que sea más que la población o que rebase el 10%. ok. Porque como el factor del error en este problema era 1 y decía que del 1 no se podía pasar de 1825, entonces estaba igual, por eso yo no hice el siguiente cálculo. Ok, no hay ningún problema, no pasa nada. Ok. Sí, no pasa nada. Bueno, que de hecho, espérenme, es que estamos mal. Bueno, yo estoy mal, porque son 3,200. ¿Cuánto es el 10% de 3,200? Ay, Sí, ya son 320. 20. ¿sí? Entonces no había necesidad de hacer el ajuste. Yo me quedé con la idea que eran 32,000 animales. Estoy viendo otra vez el numerito, ¿no? Pues está bien. No, hasta aquí estará quedando, ¿no? 1,824. Ese es el número de muestras. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el porcentaje, pues aquí estamos calculando prevalencia? ¿Qué pasa si la prevalencia esperada no fuera del 5, sino fuera del 2%? ¿Qué hubiera pasado con nuestro cálculo? ¿Saldrían más o menos animales? Acuérdense, Menos animales. no, más animales, porque a menor prevalencia incrementa el número de muestras. ¿Sí? Tan solo por curiosidad, yo les pediría que ya cuando terminemos la clase o en el momento que tengan ustedes una oportunidad, pero de veras háganlo, disminuyan el porcentaje de prevalencia esperada. Lo tenemos en el 5, yo les pediría que trabajenlo con el 2% y van a ver que les va a dar una mayor cantidad de muestras. Y es lógico en pensarlo así. Porque si yo, por ejemplo, visto así de una manera muy burda, si yo tengo en un recipiente 100 canicas, tengo 95 blancas y 5 de color rojo, las tengo revueltas, no puedo ver hacia el interior, meto la mano, ¿cuál es la probabilidad de poder sacar una canica roja? Y ahora, si saco tres rojas, perdón, nomás dejo 2 rojas con 98 blancas en ese recipiente, las tengo revueltas, ¿cuál es la probabilidad de sacar una canica roja? Entonces, cada vez que yo meto la mano y saque, es muy probable que esté sacando una gran cantidad de canicas blancas hasta que llegue a sacar una canica roja. Acá es lo mismo. Cuando la prevalencia es más bajita, conforme vaya disminuyendo la prevalencia, tenemos que incrementar el número de muestras. ¿Sí? Pero bueno, espero se den el tiempo de hacer este comparativo. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Bueno, y si no, retomamos nuestra presentación. Bueno, hablamos de cómo integrar precisamente lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Estamos hablando aquí de conceptos. Hay muchas definiciones al respecto, ¿no? Aquí está una más. Acuérdense que es la norma 046, la norma oficial mexicana, la que precisamente hace referencia a la vigilancia epidemiológica. Dice conjunto de actividades que permiten reunir información indispensable para identificar y evaluar las conductas de las enfermedades y detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores, condiciones o determinantes con el fin de recomendar oportunamente con bases científicas las medidas indicadas para su prevención, control y erradicación. Bueno, quiero con esto ligar lo que ustedes deben haber escuchado en los videos que por ahí pedí que observaran. Hay un video por ahí que habla sobre medidas epidemiológicas. Vamos a retomarlo en su momento, pero quiero que piensen un poco en cuál es la naturaleza del problema que están enfrentando, porque eso va a depender mucho del enfoque de cuál estemos hablando, el tipo de variables que vamos a operar, y finalmente tendríamos que buscar una metodología estadística, ¿sí?, ligada a la epidemiología para poder dar seguimiento y curso a ese problema que estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, era por eso bien importante. Si no los han visto, véanlos, por favor. ¿De acuerdo? Porque yo quería ligar ese comentario con conceptos que vamos a estar revisando aquí en esta presentación. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las metas de la vigilancia epidemiológica? Hay una vigilancia epidemiológica inmediata y otra mediata. ¿A qué se refiere con la inmediata? La inmediata, pues sabemos que por cuestión de
vamos en función del tiempo, es aquella que es en breve, en el corto plazo. Dice, ¿cuál es la meta? Dice, disponer de información veraz, adecuada y oportuna de las características de los diversos padecimientos que permita lo siguiente. Primero, determinar la magnitud, trascendencia y modalidades de los padecimientos. Luego, proponer alternativas para su prevención, erradicación y control. Jerarquizar los problemas por sus componentes. Disponer de información adecuada para la correcta evaluación de los programas y actividades que permitan detectar con oportunidad los ajustes necesarios. Y si en pocas palabras nos habla de cómo vamos a enfrentar el problema de acuerdo a su naturaleza, vamos a jerarquizar los componentes de ese problema. ¿Qué vamos a atender primero? Pues depende de qué estamos enfrentando, ¿no? No es lo mismo que hablemos, por ejemplo, de un problema ahorita hablamos, por ejemplo, de borregos, a lo mejor con borregos reproductores, a lo mejor nos interesaría en ese momento, si el problema fuera abortos, pues tratar de pararlo de manera inmediata y hacer las acciones que corresponden. A que si fuera, por ejemplo, una explotación de borregos, pero que están dedicados a la producción de leche, ¿sí? Hay borregas dedicadas, desde luego, para producir leche y a su vez luego hacer derivados como quesos. Pues también tenemos que tener una atención de otro tipo porque sabemos que luego ese producto puede ir al consumo humano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablamos de priorizar, jerarquizar los problemas y sus componentes. ¿Qué pasa con las metas de la vigilancia epidemiológica inmediata? Es aquella que se puede llevar con un poco más, digamos, de tiempo. Dice, control de las enfermedades transmisibles consecutivo a la ejecución de programas y actividades racionalmente planeados sobre bases científicas y hechos reales. Es decir, estamos hablando de que esta meta de la vigilancia epidemiológica, pues, nos permite que aquellos programas que ya implementamos estar haciendo una revisión muy puntual de sus logros, de su pertinencia, porque muy probablemente, lo estamos viendo ahorita en este brote del COVID, ¿verdad? Hemos visto una serie de acciones que se van implementando en función del tiempo, que se van adaptando, que se van modificando, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad allá afuera. Entonces, bueno, esto es dinámico, es un proceso dinámico y que está sujeto a una vigilancia y a una observación muy puntual para ir tomando decisiones en el camino. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuáles son las fases de la vigilancia epidemiológica? Primero, dice recolección sistemática de datos por las unidades aplicativas y envío directo de esta información a una unidad central de concentración. Lo vimos hace un ratito de manera esquemática, ¿verdad? Desde luego tiene que haber un ente o una institución, un organismo que concentre toda la información, la organice, la sistematice, para que entonces, cuando se quiera implementar medidas de mitigación, medidas contraepidémicas, pues sean medidas que sean entendibles por todas las partes involucradas y que manejemos el mismo idioma, ¿no? ¿Sí? Los mismos términos, las mismas acciones. Desde luego va a haber seguramente diferencias respecto al tamaño o las dimensiones de estas áreas, pero el principio y los fines son los mismos. Luego la concentración de información e identificación de las fuentes de la misma, procesamiento de datos y su análisis e interpretación por la unidad central. Es decir, todos los reportes de los focos, a su vez, si ya hubo envío de muestras al laboratorio, pues el procesamiento de las mismas para tratar de organizar toda la información. La distribución oportuna de la información derivada de la fase anterior por la unidad central a los informantes y a las autoridades responsables de tomar decisiones. Simultáneamente, a la distribución de información y cuando el caso lo requiera, también se procede a la presentación de alternativas para la prevención, control o la erradicación de los padecimientos a las autoridades responsables de tomar decisiones. Y es que entonces es cuando ahora decimos vulgarmente, le tanteamos el agua a los camotes, ¿verdad? Dimensionamos en su justa medida el problema que estamos enfrentando y de ahí se va a derivar las acciones, el alcance de las acciones, con qué recursos, quiénes lo van a hacer para tener éxito en esa contención de la enfermedad, que puede ser a diferentes niveles, digamos, puede ser el control, o en su defecto, si tenemos las herramientas suficientes,
hablar hasta de una erradicación de esa enfermedad. Bueno, aquí vemos de manera esquemática, dice la representación esquemática de las principales etapas de una acción de vigilancia epidemiológica. Tenemos toda la recolección de datos, es decir, los reportes de los focos, se transmiten los datos, llegan precisamente a la unidad que va a recibir toda la información, se hace el procesamiento de los datos y luego, ya que se organizaron, ya que se sistematizaron, se debe ver una retroalimentación, una difusión de los resultados a los organismos que están emitiendo la información desde el campo. Porque sí será muy frustrante que estamos generando información y nunca nos dan resultados, ¿no? Pasan semanas o meses, que luego suele pasar, ¿eh? Es muy común esto. Pasan meses y pues realmente se pierde el encanto, ¿no? Y entonces no vemos que el esfuerzo que estamos realizando, por ejemplo, tomando muestras, haciendo investigaciones en campo, y que no nos informen sino pasados algunos meses, pues sí, eso no es muy agradable. Y bueno, desgraciadamente luego llega a pasar esto. Todas las actividades de la vigilancia epidemiológica, vemos que son recolección de datos, consolidación y presentación de los mismos. Entonces, para ello ya hay matrices específicas para poder entonces vaciar esa información y que todos manejemos, repito, el mismo idioma. Entonces, eso va a permitir hacer un análisis e interpretación de la situación y de ahí entonces va a derivar la toma de decisiones. Y por consiguiente la divulgación de la información, es decir, cómo vamos a enfrentar el problema, bajo qué medidas, quiénes lo van a hacer, cómo se va a hacer. Tenemos a su vez, bueno, características de las actividades de la vigilancia epidemiológica. Estas deben ser de la siguiente forma: planeadas y no improvisadas. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿eh? Deben ser sistematizadas. Si no, imagínense si cada quien le va a dar su feeling a un problema de tipo sanitario, un problema que es de notificación obligatoria e inmediata, pues estamos perdidos, porque habrá quien sobredimensione el problema y habrá quien no lo tome en consideración y lo vea como algo pasajero o lo confunda con otra cosa y eso se nos salga de las manos. A su vez, pues deben ser actividades sistemáticas, es decir, ordenadas, secuenciales, jerarquizadas, deben ser permanentes en tanto exista real o potencialmente el problema. Deben ser dinámicas, buscando el dato sin esperar pasivamente al recibirlo. Por eso decíamos, cuando enfrentamos un problema, pues inmediatamente, de acuerdo al tipo de la naturaleza del mismo, pues se hacen las cuarentenas, se hacen las interdicciones, se hace la ubicación de los casos índice, y decir, se comienzan a tomar una serie de decisiones que nos permiten entonces hacer la contención del problema. ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia epidemiológica? Bueno, una cosa son las características que debe tener esa vigilancia epidemiológica y la otra son los elementos, es cosa diferente. Vean, primero vemos que aquí hay una serie de elementos, algunos, por ejemplo, indicados con asterisco en rojo, y nos dice aquí que son elementos básicos. Por ejemplo, registro de mortalidad, porque eso nos permite dimensionar el problema, ¿sí? E inclusive poder, en algunos casos, inferir la posible etiología. El reporte de morbilidad también es básico, el reporte de epidemias, ¿sí? Y si también tratamos de analizar al mismo tiempo qué enfermedades son las más comunes en la zona y tratar de correlacionar si están influyendo o no con los nuevos casos que se están presentando. Investigaciones de laboratorio, si es que existen, pues es importante tenerlas documentadas para poder hacer los comparativos que corresponden. Luego, investigación de casos individuales, si es que los hubiera. Investigaciones epidemiológicas de campo. Igual, pues no todas las instancias lo tienen, no todas las unidades de producción. Encuestas epidemiológicas se han llevado a cabo y si se han llevado a cabo, pues habrá que acceder a ellas. Estudios de la distribución de los reservorios animales y vectores. Híjole, eso es bien interesante, ¿no? Yo recuerdo que en el brote del 2012 aquí en México, parece que los comenté en algún momento, el H7N3, pues se logró determinar que ya teníamos hacía años atrás el aislamiento de ese mismo H7N3 en un zanate, un ave de vuelo libre.
Es decir, en nuestra fauna ya tenemos por ahí el virus por ahí circulando, ¿sí? Pasaron algunos años y ¿qué fue lo que pasó? Se rebasa esa interfase entre los animales de vida libre y los animales que tenemos en producción intensiva y detonó el problema. Utilización de biológicos en medicamentos. Pues también tenemos que tener una relación, frecuencias, dosis, cepas, depende de lo que estamos aplicando. Y otro también elemento básico sería datos demográficos y del medio ambiente, que también son sobresalientes porque eso nos va a hacer que podamos pensar con qué obstáculos o con qué dificultades nos podemos enfrentar. La idiosincrasia, las costumbres, vías de comunicación, hábitos de consumo, comercialización, etcétera, etcétera. De tal forma que entonces tenemos que conocer eso perfectamente bien para saber cómo debemos hacer la vigilancia, cómo la debemos implementar para que no se nos escapen animales, información, y de tal forma que podamos atender el caso de manera oportuna y eficaz. ¿Sí? Nos quedan 10 minutitos. Ok. Requisitos de la información, pues debe ser validada. En los casos de, por ejemplo, implementar pruebas, requerimos también conocer la accesibilidad y especificidad de las mismas, la oportunidad de integridad y comparabilidad de esa información que nos están mostrando. Pues, ¿qué información estamos hablando? Información de tipo productivo, información de pruebas diagnósticas, ¿sí? De tal forma que entonces, repito, requerimos todos los elementos involucrados en un proceso, en un brote, en un foco, para poder entonces, en su momento, poder tomar decisiones con bases sólidas. Requisitos previos para una buena vigilancia epidemiológica. Existencia de un sistema operante de información. Esperamos que exista, ¿no? Si no, hay que implementarlo. Disponer de personal y equipo suficiente para el manejo estadístico y adecuado de los datos recibidos. Contar con personal de epidemiología en cantidad suficiente y con la preparación necesaria para obtener la información complementaria y analizar e interpretar debidamente los datos. Pues sí, porque acuérdense que en un principio lo que recibimos son datos crudos. ¿Qué requerimos hacer con esos datos crudos? Pues darles un valor agregado. Entonces, cuando hablamos de tasas, razones, proporciones, hacemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y luego profundizamos más cuando hacemos ya inferencia estadística y hacemos, por ejemplo, análisis de varianza, ese tipo de análisis que nos permite pues, tener esa información que en un principio era una información cruda, ahora tenemos una información ya procesada que nos acerca a tomar decisiones con bases sólidas. Así es, el flujo de información, ¿verdad? Tenemos la unidad central normativa, la cual hace el análisis a través de los resultados que recibe del laboratorio. A su vez, emite una decisión o recomendaciones. Tenemos las unidades aplicativas. Y bueno, entonces podemos hacer un círculo que debemos mantener, ¿verdad? Un círculo de información constante y que debe ser en ambos sentidos, para que todos estemos enterados de qué es lo que se está haciendo. Entonces aquí intervención generada por el sistema de información. Entonces tenemos aquí lo importante son las decisiones, ¿verdad? Hay una planificación, una ejecución, una generación de información y es un proceso dinámico. Entonces al final lo que buscamos es una decisión sobre el estado actual. Siempre se debe estar actualizando la información. Y eso lo estamos viviendo a diario, ¿verdad? A diario son reuniones y la generación de emisión de información a las 7 de la tarde. No, esto sigue siendo la misma hora sobre lo del COVID. En acá sería algo similar en el caso de salud animal. A lo mejor no con tanta periodicidad, pero sí es muy importante que mantengamos informados a las personas involucradas. Tenemos dos tipos de vigilancia. La vigilancia activa, esa es aquella que está buscando datos de la enfermedad o los factores asociados, en donde se produce, es decir, en el campo de batalla, ¿no? Entonces hacemos estudios y hacemos monitoreos, es decir, hacemos las visitas a campo, las tomas de muestras, los seguimientos epidemiológicos. La vigilancia pasiva se limita a recoger los datos de los reportes que existen. Y decimos que había una especializada en la cual combina ambos tipos de actividades. Realmente, en sentido práctico, hacemos las dos.
porque también debería haber gente que esté pendiente en la recepción de nuevos casos y otra gente que está en campo haciendo las investigaciones y los seguimientos epidemiológicos. Entonces, generalmente son las dos las que llevamos a cabo generalmente. No podemos disociar una de la otra, difícilmente. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Muchachos. No, profe. ¿No? No, profe. No recuerdo si por ahí les pasé a ustedes las presentaciones del tercer parcial. Nos pasó 2 presentaciones. Ok, Sí, mire, nada más dos. voy a subir ahorita el resto al correo. Mire, ya vimos muestreo epidemiológico, determinación del tamaño mínimo de muestra, vimos ahorita estructura del sistema de vigilancia, bueno, lo terminamos, y los conceptos y objetivos de la vigilancia. Nos falta ver compartimentación y regionalización, trazabilidad y vacunación e inmunización. Les voy a pedir un gran favor. Voy a mandar, de hecho, todos estos documentos. Lo que tiene que ver con compartimentación y regionalización, esa les voy a pedir que ustedes la lean. Léanla, por favor. Si tienen dudas del contenido, realmente son conceptos. Es una presentación larguita, entonces no veo el caso que aquí yo me la esté chutando, leyéndola, no tiene ningún sentido. Entonces quiero que ustedes la consulten. La que sí vamos a revisar la próxima clase es trazabilidad, muy, muy importante, y desde luego esta vacunación e inmunización. ¿De acuerdo? Y con eso estaríamos terminando de ver los contenidos del tercer parcial. Entonces, repito, para la próxima clase, el próximo miércoles, revisamos las presentaciones 6 y 7. Y la número 5 les pido de favor que ustedes la lean y me hagan preguntas al respecto. ¿Sí les parece? Y yo se las envío inmediatamente al correo. Ya para que tengan todo. profe, sí. Sí, profe, gracias. De nada. Inclusive también les voy a enviar los formatos del CIBE. Estos dos formatitos. ¿De acuerdo? Sí, Muy profe, bien. gracias. Y déjenme pensar qué actividad les voy a dejar. Yo se los aviso con tiempo para poder hacer alguna que nos ayude a alimentar lo que tiene que ver con prácticas médicos técnicas 6, ¿sí? Para poderles yo calificar. Yo les había comentado que me dieron la oportunidad ahora a fin de mes. Voy a hacer la revisión de todos los trabajos que me han enviado, de los reportes. La verdad es que no he tenido tiempo de realizar revisiones. Lo voy a hacer, así mismo voy a subir las calificaciones al sistema. Ahora tengo una compañera en la cual se quedó a medio del examen, algo pasó por ahí. También, bueno, vamos a resolver esa situación. Ya para estar a mano con ustedes, porque siendo algo trazado con revisiones, ¿de acuerdo? Ok. Sí, profe. De acuerdo, pues les agradezco mucho, que descansen. Igualmente. Gracias. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Hasta luego.